Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles, mitad de semana. Yo les acompaño, ya habrán visto quienes nos siguen por Facebook, no desde mi oficina, sino desde mi casa. Estoy un poco afectado de la garganta y para no contagiar a alguien del resfrío, así es que mejor hago el programa desde la casa. Hoy invité a don Belisario Solano, es especialista en Derecho Laboral, entre muchas otras cosas, pero hoy lo usaremos como experto en derecho laboral, porque hay un fallo del juzgado de desamparado sobre Uber tremendamente importante, o cuando menos interesante. Por eso le invité hoy a que conversara conmigo, hoy en horario especial de 1 a 2 de la tarde. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Ronald, el gusto de poder saludarlo y compartir con todos los oyentes. Muchas gracias. Yo les recuerdo que estamos en radio, estamos en Facebook, estamos en Canal 2 esta noche, y gracias a la gente que ya nos está haciendo el reporte de sintonía a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental. ¿De qué se trata el fallo? Cuéntenos. Yo puedo contar, digamos, el caso, pero la verdad es que prefiero de una vez que usted vaya enmarcando, digamos, los detalles fundamentales. ¿Es un chofer o es una persona que era chofer de Uber, don Belisario? Así es, don Randall. En Costa Rica hay cerca de 28,000 costarricenses que están en la condición de socios colaborativos, dice la aplicación de Uber o esta plataforma global. Y se establecieron o se establece una serie de relaciones entre la persona que solicita la incorporación con esta empresa. Uno de esos colaboradores de nombre Don Salvador, cansado precisamente de las circunstancias en las que se maneja la relación con esa empresa, simplemente tomó la decisión en el año 2021 de demandar a la empresa, a la plataforma Uber, y a dos empresas subsidiarias que prestan el servicio de soporte tecnológico y otro que presta el servicio operativo. Y por esa razón demanda a un grupo de interés económico reclamando una serie de beneficios y de derechos laborales. Entre ellos, el pago de las vacaciones y aguinaldo, el pago de 6,000 horas extras y todas las sumas referentes a los derechos sociales. Entiéndase, el Fondo de Capitalización Laboral, el pago de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además solicitó la indexación, los intereses correspondientes y las costas de los honorarios. De toda esa amplia gama de cosas que solicitaron o que solicitó el actor, una jueza de la República, precisamente del Juzgado Laboral del Tercer Circuito Judicial, la jueza Carolina Fallas, se decantó por declarar parcialmente conlugar la demanda y mediante una resolución de las 15 horas 34 minutos del 27 de marzo último, otorga y concede precisamente al trabajador el pago de las vacaciones y el aguinaldo correspondiente. Y además reconoce los derechos sociales y el pago de las costas. Rechazó todo lo demás, incluyendo, ya me acuerdo, los días feriados, los días de descanso, y que estaba reclamando también, y eso también fue rechazado, al igual que el daño moral reclamado por el trabajador. Entonces, solo dos aspectos
tres aspectos fundamentales: vacaciones, aguinaldo y derechos sociales. Son los que fueron concedidos en sentencia. ¿Esto qué hace? Que ambas partes deben sentirse insatisfechas y podríamos tener la posibilidad de que esto viaje hasta la sala segunda y dentro de unos 3 años, 2 años, podríamos tener una resolución que venga a marcar una línea jurisprudencial que sea casi de acatamiento obligatorio por los juzgados laborales de Costa Rica, don Randall. Sí, vamos a ver, este caso no tiene precedentes, pero en primera instancia, que es en el juzgado de trabajo. Pero mi pregunta es, si no tiene precedentes, porque nadie se había animado a ir a demandar a Uber laboralmente, o si no tiene precedentes porque ningún juez había fallado a favor del trabajador en estos casos, don Belisario. Sí, es que hasta el momento desconocemos cuántas demandas en esta línea se hayan podido establecer, pero esta demanda la interpone el trabajador desde el año 2021. Recordemos que dentro de los hechos que se establecieron como hechos probados, en este caso de la gama de 29 hechos probados, hay que señalar de que el trabajador inicia labores desde febrero del 2017 hasta diciembre del 2022, en el cual él simplemente presenta su renuncia y se desafilia de la plataforma. Eso significa que él, cuando presenta la denuncia, era trabajador o empleado o socio colaborativo y siguió trabajando a pesar de que la denuncia esté. Esta es la primera resolución que se da en esta línea, en donde ahora la empresa va a tener que tomar cartas en el asunto y, bueno, ver por dónde eventualmente podría tomar decisiones. En Colombia, por ejemplo, Uber se fue, dejó de trabajar creo que es desde febrero, precisamente por circunstancias en las que no era posible técnicamente para ellos operar, fundamentalmente incluso por un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que aunque Uber lo apeló, nunca lo suspendieron en sus efectos, y esto hizo que la modalidad colaborativa no fuera admisible en eso. Pero aquí en Costa Rica, el punto de preocupación va a ser para Uber el hecho que pudiera venirse una avalancha de 28,000 demandas laborales y que vaya generando una línea jurisprudencial y haga imposible la presencia de Uber en Costa Rica y eventualmente tenga que irse. Igual le pasaría a otras plataformas, como Didi, por ejemplo, creo que Drive se llama la otra, Pedidos, etcétera, que hay plataformas establecidas que perfectamente podrían correr con la misma suerte con la que corrió Uber en este primer caso, que como dice usted, Randall, es un caso que va generando una línea jurisprudencial interesante. Sí, don Belisario, hay otros países que no han expulsado a Uber o a esas plataformas de su país. Sin embargo, han establecido lineamientos legales que los ponen, digamos, en el mismo nivel de los taxis, por ejemplo, y eso ha generado la salida o la disminución en esos mercados. ¿Usted sabe si esto es común ya no en Costa Rica, sino en otros países donde se ha ido definiendo una relación laboral efectiva entre las plataformas y los choferes? Sí, podríamos hablar que en Inglaterra, en el Reino Unido, precisamente fue uno de los grandes temas en los cuales se logró establecer mecanismos de sobrevivencia o de convivencia en la economía global, diría yo, en donde Uber estableció un salario mínimo garantizado, estableció vacaciones pagadas y además derecho a la jubilación. Eso le permitió a los conductores del Reino Unido prácticamente transformar la economía colaborativa. Y Uber anunció en ese país, eso fue en 2021 por ahí, plena pandemia, en donde van a tener el salario mínimo y una serie de garantías, y bueno, se quedaron ahí.
en algunos estados de los Estados Unidos han venido resolviendo esta misma situación en los mismos términos de garantizar. Entonces, de tal manera que hay alguna corriente a nivel internacional que le va permitiendo tener algún grado de lineamiento, ¿verdad? En el cual vamos a ir creando nuevas regulaciones de carácter legal para este tipo de servicio y de relación más bien entre los socios colaborativos y la empresa Uber como tal, o las plataformas como tal. Claro. No, don Belisario, volvamos un momento al fallo de la jueza Carolina Fallas del Juzgado de Trabajo de Desamparados. Yo sé que reconoce solo una parte de lo que el actor presenta, pero esa parte es fundamental porque es lo que demuestra una relación laboral. O sea, es decir, una relación empleado-patrono conlleva responsabilidades como salario, aguinaldo y cargas sociales. Lo demás que estaba peleando, las horas extra, los días de descanso, digamos que entran en otro saco. Aquí la jueza, me parece, ha interpretado que efectivamente hay una relación patrono-trabajador en el caso de Uber según su criterio, más allá de las otras cosas que entran en otro saco. Sí, aquí lo interesante es que la jueza hace una valoración, la jueza Fallas Sánchez hace una valoración sobre la utilización de las plataformas tecnológicas para ofrecer bienes y servicios. Y habla sobre el tema de la economía colaborativa. Entonces, habla de que en esta economía colaborativa hay tres agentes. Uno, el que presta el servicio, quien vende, quien comparte o intercambia el bien. Dos, el usuario, el que consume. Y tres, la plataforma tecnológica. Entonces, a partir de ahí, hace un razonamiento, la jueza Fallas, hace un razonamiento y dice que este modelo de empresa repercute en la organización del trabajo. Y dentro de esto analiza que este fenómeno se puede enmarcar dentro de lo que la doctrina llama precisamente la cuarta revolución industrial, en donde se entremezclan técnicas de producción con prestación de servicios, y que más adelante esto podría evolucionar aún más cuando poco a poco vayamos integrando mayor inteligencia artificial y mayor automatización de los procesos. Y entonces que en esa línea vamos a tener que ir desarrollando líneas de abordaje o asuntos de abordaje desde el punto de vista legal. Recordemos que la dinámica social es la que nos va marcando al derecho o a los operadores del derecho cuál es la ruta más o menos a seguir. Y el derecho a veces tiene que correr para tratar de alcanzar la dinámica social. Y en este caso, la dinámica social es la que ha ido adelante en el tema de las plataformas tecnológicas. Y los operadores del derecho, ya sea el legislador per se, los jueces de la República, han tenido que a través de la vía jurisprudencial resolver situaciones que posiblemente no estén del todo contempladas en la ley. Ve qué interesante. Podríamos pensar que se ha legalizado Uber en Costa Rica por esta resolución. Uber en Costa Rica sigue siendo una situación ilegal, pero se reconoce desde el derecho laboral, ¿ok?, derechos indisponibles a favor de un colaborador. Entonces, alguien podría decir, bueno, es que la venta de drogas, por ejemplo, al menudeo, entonces, es ilegal. Entonces, la gente que mercadea podría reclamar que está en una relación laboral, ¿verdad? Entonces, qué complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es ilícito. Pero en realidad, aquí lo que hace el juez o la jueza es que toma un fenómeno social, lo enfoca, lo aborda desde diferentes ámbitos convencionales, constitucionales y legales,
y dice, aquí hay algo que hay que proteger, que es la condición, el principio protector del trabajador. Aquí hay una parte débil en esta relación, y esta parte débil es el colaborador de Uber. Y a mí la ley me exige aplicar el principio protector, me exige aplicar el principio libre pro operario, me exige aplicar la condición más beneficiosa para el trabajador, me exige contemplar el principio de la primacía de la oralidad, y hace un abordaje de todos esos principios y dice, primero voy a ver si hay relación laboral o no. Y entonces entra a analizar si hay dependencia económica o subordinación, si hay línea de jerarquía, si hay capacidad disciplinaria por parte del empleador o por parte de Uber, y además aborda un tema que lo han venido abordando mucho los jueces ahora, que es el principio de ajenidad, que consiste en que el esfuerzo del trabajador se traslada en un beneficio, se traduce en un beneficio para el empleador, y en consecuencia es un elemento más para configurar que hay una relación laboral. Y a partir de que se decanta la jueza Fallas por dejar claro que hay una relación laboral, sin entrar a analizar la legalidad o ilegalidad de la plataforma, dice, voy a conceder derechos. Y entonces ya entra a la petitoria de don Salvador para efecto de dictar ya el por tanto de la sentencia, ¿verdad? Pero es muy interesante ahora que se puso usted más reflexivo, don Belisario. Vean, ¿sabe qué me parece a mí curioso? La jueza acepta que se trata de un nuevo fenómeno, incluye efectivamente en la Revolución 4.0, pero juzga con criterios del derecho convencional. O sea, es decir, acepta en una primera mirada que estamos ante un fenómeno que mezcla diferentes formas de trabajo, como lo es la subordinación laboral, la prestación de servicios, por ejemplo, pero lo juzga a la luz de las normas establecidas para las relaciones laborales convencionales. Entonces, digo, esto podría considerarse una crítica, no lo quiero hacer de esa manera, sino de decir, es interesante cómo ella enfoca de una manera muy progresista el primer análisis, pero se devuelve en la legalidad a interpretarlo como una relación laboral de las que ya conocemos, don Belisario. ¿No le llama la atención eso? Sí, es un buen punto que usted hace, pero cuando uno toma eso como operador del derecho, entonces uno dice, bueno, el legislador del 49 más el legislador de hace, ¿qué?, 4 o 5 años, cuando pone la reforma procesal laboral, no estaban tan quedaditos en Costa Rica, porque lo que hace precisamente la jueza después de analizar si hay relación laboral o no, es establecer de que hay normativa interna aplicada desde el numeral 2 o el artículo 2 y el artículo 15 del Código de Trabajo, que permite precisamente encontrar el fundamento jurídico para el dictado de la resolución de fondo, para la determinación de los extremos a otorgar. Y entonces, con la legislación existente en este momento, motiva y fundamenta el hecho de conceder vacaciones y aguinaldo, porque fue un extremos pedidos, y además llega y valora a la luz de la teoría de la carga de la prueba, ¿por qué no concede las 6.000 horas extras que estaba confiriendo? Cuando dice, y hace un análisis muy interesante, que es el tema de la flexibilidad del horario, cuando habla del tema de decir que el trabajador en este tipo de plataformas tiene la posibilidad, tiene la libre elección de trabajar los días que quiere trabajar y los horarios que quiere cumplir, y que entonces esa posibilidad hace que sea materialmente imposible determinar el tema de la jornada. Bueno, además de que hace un razonamiento de la jueza Fallas en el sentido que hay una contradicción en la audiencia de recepción de prueba
por parte del trabajador con respecto al tema de la jornada y de las horas que aplicaba, y que por esa razón no concede las horas extras. Es interesante en materia laboral que cuando un trabajador pide horas extras por toda la relación laboral, la carga de la prueba no le corresponde al trabajador, le corresponde al patrón. En este caso, digamos que Uber se salvó por la mínima, porque lo que hizo la jueza es decir, tengo duda, el trabajador incurrió en una contradicción en la audiencia y no me merece credibilidad con respecto al tema de la jornada. Por eso no le concedo el extremo de horas extras. Tengo duda porque él me dijo en la demanda una cosa y a la hora de declarar bajo juramento me dijo otra cosa con respecto al día de descanso y por lo tanto le rechazo eso. Tengo duda porque él me dijo una cosa en la demanda y a la hora de la prueba no me señaló y no me probó cuáles días feriados eran los que supuestamente él trabajó, por eso se lo rechazo. ¿Verdad? Entonces, incorpora la jueza elementos importantes con respecto a la teoría de la carga de la prueba y además al tema fundamental que tiene que ver con la flexibilidad de la jornada de trabajo, en donde dice que existen algunas actividades que se miden por objetivos o por metas, e incluso va más allá, Randall, y dice que en esta línea de trabajo de las plataformas se trabaja a destajo. Por ahí lo hace, ¿verdad? Y que no necesariamente se trabaja para cumplir una determinada cantidad de horas, sino que se trabaja para cubrir básicamente objetivos y metas que el mismo trabajador posiblemente se propone, de decir, bueno, voy a ganar tanto, y una vez de que gané tanto en esas horas, pues simplemente se desconecta. Pero no es el patrono, en este caso Uber, el que le esté imponiendo propiamente cuántas horas laborales tiene necesariamente que estar durante el día. Ese es un elemento que es muy importante con respecto al tema de la flexibilidad de horarios que hace la señorita jueza, la señora jueza en su razonamiento, ¿verdad? Esto lo digo con todo el respeto, pero uno a veces cuando uno conoce gente que ha acudido a los tribunales de trabajo o a los tribunales de familia, o a los tribunales penales también, don Belisario, a uno le parece, y lo digo con todo respeto para los jueces, que simplemente la mayoría de casos son como muy machoteros, ¿verdad? Entonces dice, listo, entró esto, me detengo, cumple con lugar, cumple sin lugar, ¿verdad? Uno nota eso, ¿sí? Pero en este caso, yo tengo que reconocerle a la jueza, y quiero saber qué piensa usted, de que hay un detenimiento, de que ella se detiene en esta causa, que investiga, que reflexiona, que hace, digamos, un ejercicio de aprender, o sea, de levantarse, digamos, del conocimiento para ver el esquema completo y se pone a reflexionar y genera un documento que es muy rico en el análisis. Eso, insisto, lo digo con todo respeto, no me parece que sea lo común de los juzgados, que es la primera instancia de trabajo, don Belisario. Sí, así es, Randall, esto se ve que no es una sentencia machotera, es una sentencia que se decanta por tener como hechos probados 29 hechos, tiene en la relación de hechos probados, tiene 29 hechos probados, en donde analiza la naturaleza jurídica de cada una de las empresas codemandadas. Aquí se demandaron a 3 empresas, no una sola, y logra en alguna medida hacer primero un análisis de lo que es un grupo de interés económico y por qué considera la categoría de grupo de interés económico a esas 3 empresas codemandadas. 1, por el domicilio en el que están. 2, por el ligamen interrelacionado que tienen las 3. 3, porque los apoderados de las 3 empresas codemandadas prácticamente son los mismos. Y 4, porque en alguna medida los propios codemandados, a la hora de contestar la demanda, correlacionan sus relaciones, al punto que es un mismo bufete de abogados el que defiende las 3, y es el mismo bufete de abogados el que en alguna medida había prestado el servicio legal a don Salvador cuando le decomisaron el carro
y cuando le hicieron un parte por la prestación ilegal de servicio, cuando la policía de tránsito le requisó el vehículo y le impuso una multa por parte de ARECEP, la empresa Uber le asistió desde el punto de vista legal. Entonces, ese es un primer punto interesante en la sentencia que no debemos de perder de vista. El único hecho no probado, y esta sentencia es para nosotros los profesores en la universidad, decirle a los estudiantes o al momento de análisis, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Esta es la prueba que hay que poner a partir de ahora y estos son los hechos en los cuales tenemos que fundamentarnos porque la sentencia es rica en eso, ¿verdad? En que nos aclara el grupo de interés económico. Ya esa parte de con quién vamos a pelear, la sentencia nos lo deja bien claro, ¿ok? Y los mismos representantes legales de Uber y de las otras dos empresas le entregaron al expediente los insumos para justificar la sentencia y motivar el fallo de una manera muy clara que venga a dejarnos de que estamos en presencia de un grupo de interés económico. El segundo aspecto medular de esto es cuando se entra a analizar sobre el tema de la prestación de servicios, ¿verdad? Aquí la jueza no cogió un machote. Hay una cosa que me llama la atención, Randall, usted que habla de esto y que me lo está poniendo para reflexionar, es que normalmente los jueces para fundamentar una sentencia se sustentan en jurisprudencia. Este no trae nada, ni nacional ni internacional. Se sustentan en doctrina. Esta no trae nada. En eso es ausente de doctrina y es ausente de jurisprudencia. Es como dice usted, es aporte propio derivado del análisis del caso, del haber estudiado posiblemente el fenómeno de la cuarta revolución industrial, del tema de la economía colaborativa, de la forma de operar con detalle de estas plataformas tecnológicas y entender el proceso como tal. Y es ahí donde ella va decantándose en el considerando del fondo, cuando hace un capítulo relacionado exclusivamente al tema de la prestación de los servicios y la naturaleza jurídica que se da. Dedicó cerca de 6 páginas para ese punto. Una vez que resuelve eso, entonces ahora sí, resuelta la naturaleza jurídica del servicio, entonces dice, voy a entrarle a ver qué le otorgo y qué no le otorgo en relación a cada una de las pretensiones que se establecieron en la demanda principal y que se clarificaron en la audiencia preliminar que se llevó a cabo, entiendo que fue ahora a principios de marzo en el mismo juzgado laboral del tercer circuito judicial, Randall. Ese análisis intelectual, el aporte que hace la jueza Carolina Fallas, me parece que es la parte difícil del caso, porque ya una vez que usted determina la naturaleza de la relación, pues es más sencillo, digamos, establecer los extremos de derecho de los cuales una persona se hace acreedora. Sin embargo, la ausencia de doctrina, la ausencia de jurisprudencia, a su criterio y con su experiencia, don Belisario, hace esta sentencia muy vulnerable a apelación. Porque alguien podrá decir, bueno, jueza, sí, pero esto es lo que usted piensa, porque no está ni basada en jurisprudencia ni en doctrina. Sí, ese es un tema interesante que me imagino pretenderán atacar desde el punto de vista del recurso de casación por la forma o por situaciones de orden procesal en cuanto a la validez que pueda eventualmente tener una sentencia. Debemos de recordar que la casación, si bien en materia laboral no es tan rigurosa como en otras materias, sí permite alguna flexibilidad. Tiene, entre otros aspectos,
dos circunstancias cuando uno ataca la sentencia en lo laboral. Uno puede casar por razones procesales, y es ahí donde uno puede decir, de acuerdo al 587, creo, inciso 3 del Código de Trabajo, en donde uno podría decir, bueno, hay una falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados por el juzgador. Ese podría ser un motivo de casación. Y que en alguna medida se han quebrado las normas procesales que garanticen el debido proceso, ¿verdad? Eso por ahí eventualmente lo pudieran alegar, violentándose en consecuencia por una falta de motivación o por una falta de fundamentación, que podría decirse por parte de Uber. Es que la señora jueza no entendió la naturaleza jurídica de las plataformas tecnológicas, ni hace un análisis de derecho comparado de cómo es que eventualmente operan y cómo se ha resuelto en otras latitudes. Entonces, podría perfectamente, de conformidad con el inciso 5 del 587, venir Uber a alegar y a decir la sentencia es nula porque el fundamento es insuficiente. Eso podría perfectamente llegar y decir en un motivo de casación, ¿verdad? Y podría decir que hubo una violación al principio de congruencia y de la correcta fundamentación de la sentencia. ¿Qué es eso de la fundamentación y la correcta? Bueno, es cuando el juez tiene que valorar lo resuelto, lo que sucedió en el contradictorio, con criterios lógicos, aplicando los principios del entendimiento humano, la experiencia, la ciencia y todas las presunciones humanas legales que eventualmente podrían darse. Y una de las razones legales es precisamente ir afuera del ordenamiento jurídico, ver qué hay, cómo se ha resuelto en otras latitudes y qué pasa precisamente en el entorno social nuestro. Y tiene que incluir análisis de doctrina y de jurisprudencia, que es a mí realmente lo que me llama la atención, es que me parece que la jueza se sienta a hacer un trabajo intelectual muy fuerte, pero que se sustenta solo en su propio entendimiento de la revolución 4.0, de lo que ella opina respecto al tema. Debería, además de integrar estos elementos que usted nos cuenta, integrar doctrina y análisis de jurisprudencia. Para mí, sí, voy a decir algo en voz alta, que buscándole pelos a la sopa o queriendo atacar la sentencia. Entonces nadie me ha dado, ni me ha contratado, ni nadie me ha llamado. Un aspecto importante que habría que ver de acá es el tema del Tratado de Libre Comercio, o los tratados de libre comercio de Costa Rica con Estados Unidos, ¿verdad? Cómo desde ahí, en el tema del abordaje de los tratados de libre comercio, se pudiera analizar la legalidad o no de estas plataformas tecnológicas o ¿cómo se llama? La vigencia dentro del marco jurídico costarricense a la luz de convenciones o tratados internacionales. Recordemos que un juez, aunque aquí en Costa Rica no se ha resuelto sobre el tema de la legalidad y legalidad de las plataformas, ese es un tema en donde la sentencia es absolutamente omisa. O sea, la sentencia no se mete a analizar la legalidad o ilegalidad de la plataforma. ¿Ok? Podría haber hecho un esfuerzo mayor e irse por la vía de los convenios internacionales, haber hecho un análisis de la legalidad de las plataformas, y podría perfectamente haber dicho, sí, las plataformas son legales, ¿ok? Con fundamento en esto y esto y esto y esto. Pero no lo hizo, eso se lo omitió la sentencia. ¿Ok? Y entonces ahí no deja de ser interesante esta ausencia de análisis, esta ausencia de abordaje desde el punto de vista doctrinal, jurisprudencial, a nivel, o convencional, a nivel de la sentencia, Randall. Yo creo que por ahí le quedó esa falencia a esta resolución, que hubiera sido interesantísima, ¿verdad? Porque confiere derechos sobre lo laboral, pero sin decir
o más bien, le confiere derechos laborales a una actividad que es ilegal. Sí, sí, es muy interesante. Yo quiero decir, yo no estoy como ser humano en desacuerdo con la sentencia. Sí, yo creo que todos merecemos, digamos, una seguridad laboral legal. Pero lo que he examinado en el programa es la vulnerabilidad de esa sentencia, en el sentido de que sea un alegronazo duro, como decimos en Cartago, para los choferes Uber. Porque cuando uno lleva un caso a un juez, el juez puede reflexionar muchísimo sobre lo que él considera el caso. Pero es que lo que necesitamos en general no es solo que el juez analice lo que él piensa, ¿verdad? Y que fundamente su opinión, sino que la base en algo, que la dé basada en algo. Por eso es que me extraña, y don Belisario se rió cuando se lo pregunté, la falta de jurisprudencia y de doctrina en el documento. Y entiendo por qué don Belisario sabe mucho más que yo, por supuesto, de este tema, y creo que desde un primer momento le llamó la atención esa falencia, don Belisario. Por eso esa sonrisa sospechosa cuando se lo consulté. Así es, así es. Fue un tema que inmediatamente uno cuando ve la sentencia va inmediatamente a buscar la fundamentación, ¿verdad? Y no le encontré en ninguna parte de la sentencia un razonamiento o un abordaje de lo que eventualmente está sucediendo allende de las fronteras, o que la misma OIT haya eventualmente denunciado. O los criterios laborales de la sala segunda. Es que cuando uno presenta un trabajo en AU, ¿verdad? Y voy a usar frases muy ticas, yo puedo volarme en lo que yo pienso, ¿okay? Pero cuando yo llego, un buen profesor me va a decir, ¿y las citas? Digo, ya entendí lo que usted pensó, pero ¿y las citas? O sea, ¿en qué se basa para decirme esto, para pensar esto? ¿Qué está escrito? Y además me lo van a pedir en formato APA. Pero me van a decir, ¿y las citas? Y este documento carece de eso. Es decir, su interpretación es muy interesante, muy, muy interesante. Me parece que usted hace un trabajo intelectual muy fuerte, pero ¿y las citas? Eso es lo que me genera de alguna manera esta sentencia, Belisario. Claro, esta sentencia tampoco en la primera parte nos habla desde el punto de vista de la jurisprudencia y desde el punto de vista de la doctrina de los principios protectores. Si bien menciona algunos, ¿ok? Que manifiestan la relación laboral, hubiese sido, por ejemplo, importante haber establecido a la luz de una cita bibliográfica, ¿por qué aplicar el principio protector en este caso? ¿Por qué darle a los contratantes de una relación laboral o de un contrato laboral, verbal, escrito, como sea, la preocupación desde el punto de vista del derecho laboral de proteger a una de las partes, precisamente para tratar de establecer una igualdad sustancial y real entre las partes? ¿Por qué yo tengo que proteger al trabajador, al actor? ¿Por qué tengo que protegerlo? Ok, porque hay una asimetría importante en las cláusulas de adhesión prácticamente que se dan a la hora de que uno llega a afiliarse a Uber. Porque yo no tengo derecho a discutir con Uber las cláusulas para las cuales yo quiero afiliarme a la plataforma. Yo no puedo discutirles a ellos en esas cláusulas que me presentan, ese contrato que me presentan, y simplemente o lo firmo o lo firmo. Es decir, ahí no hay forma de condicionar o cuestionar las cláusulas del contrato. Entonces ahí es donde entra el principio protector, y ahí perfectamente hay autores como Américo Pla, por ejemplo, que habla de este principio y que podría perfectamente haber inducido igual muchísima jurisprudencia sobre este principio y el por qué eventualmente tendría que haberse fundamentado en ese principio. ¿Por qué utilizar el principio? Hay mucha doctrina con respecto al principio del indubio pro operario, en la duda a favor del trabajador. Okay, entonces, ese también hubiera sido
un tema interesante que la jueza pudo haber abordado y haberle dado todavía más carnita o más fuelle a la sentencia que está acá. Inclusive, hay principio que en alguna vez por ahí lo menciona, pero muy simple, el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, ¿verdad? En donde el trabajador no puede privarse de las ventajas que el derecho laboral concede en Costa Rica y que en alguna medida no podría renunciar a esas características. Claro, Uber intenta llevarlo al mundo de lo civil, mundo del derecho civil. Y dice, no, es un contrato puro y simple, civil, en donde hay libertad de contratación y aquí no hay absolutamente nada que ver con el tema del derecho laboral. Es más, si quieren se conectan, si quieren no se conectan, si quieren trabajan, si no quieren no trabajan, punto. Hay unas cláusulas mínimas de adhesión en las cuales se establecen las reglas del juego. Pero sí, la sentencia no nos regaló esa parte del abordaje doctrinal ni jurisprudencial, por lo menos de principios básicos del derecho laboral, entre otros principios de razonabilidad, el principio de la buena fe, etcétera, ¿verdad? Tampoco nos hace un análisis de los derechos convencionales y menos de los derechos constitucionales, sino hay una fundamentación más allá que la mención del artículo 2, 15, 18 del Código de Trabajo para llegar a esa conclusión de que era una relación laboral. Pero sí, tal vez vamos a darle el derecho a la duda a la jueza Fallas, es que el término o el tiempo que ella tiene para fallar es muy corto. Se supondría que un proceso de estos, terminada la audiencia de revisión de prueba, debería dictar en el acto la sentencia. Si lo declara de tramitación compleja, tiene 10 días para poder dictar la sentencia. Entonces, el plazo de reflexión que tiene la jueza es realmente muy poco entre el momento en que evacúa la prueba al dictado de la sentencia. Y eso es lo que hace, en alguna medida, que los jueces tengan que carrerear las sentencias y no tengan la posibilidad de darle todo el soporte que uno desearía en cualquier resolución judicial, Randall. Don Belisario, ayer alguien me preguntó en la noche, bueno, ¿eso significa entonces que de ahora en adelante todos los trabajadores, y yo le respondí, no, suave, este es el criterio de una jueza de un juzgado de trabajo, otros juzgados podrían fallar de manera diferente? ¿Cuándo vamos a ver, digamos, una línea jurisprudencial? ¿Será hasta que el Tribunal de Casación decida? Entonces ahí vamos a empezar a ver cómo, hacia dónde, digamos, es la tendencia, don Belisario. Sí, por dicho, usted hace esa aclaración y es vital hacer la aclaración. No es que a partir de hoy todos estos trabajadores y todos los trabajadores tienen estas cuestiones y Uber tiene que adaptarse. No. Esta es una sentencia para un caso particular de don Salvador, que estableció hechos y circunstancias propias y particulares de él. Cualquier trabajador o cualquier colaborador de Uber o socio colaborativo de Uber que quiera demandar tiene que tener muy clara las particularidades de su relación para poder pretender que un juez le pueda reconocer la relación laboral. Por eso, ahora se inicia el camino recursivo ante la Sala Segunda, porque yo estoy seguro que la parte actora va a recurrir por las 6,000 horas y estoy casi seguro por esa pequeña suma de dinero que los condenan, porque no es mucho para ellos, pero sí es un antecedente peligroso, es una fisurita que se les abre en el sistema jurídico costarricense y por lo tanto van a pretender ir. En todo caso, ya Uber anunció que va a apelar. Exacto, y tienen que hacerlo. Ajá. Y aunque la Sala Segunda después venga y se decante y responda, no significa tampoco que todos los casos tengan que resolverse a favor del trabajador. Repito, hay circunstancias propias de cada caso, de cada colaborador, que tienen que ser bien transmitidas a un juez
deben probarse en la audiencia complementaria y las pretensiones tienen que tener esa coherencia entre los hechos que se prueban más lo que se desea. Y es a partir de ahí que se le podría ceder o se le podría conceder algún beneficio a algún socio colaborativo. Y esto nos va a llevar un par de años, por lo menos, para saber qué puede pasar con la línea jurisprudencial. Podría haber jueces que este fallo les parezca una locura. ¿Recuerda usted la avalancha de resoluciones que hubo cuando entró la reforma procesal laboral con el tema de las huelgas? Sí. Que habían como 50 fallos, ¿verdad? Y que había uno. Exacto, ¿verdad? Entonces, eso fue haciendo que se decantara, que se puliera y que en alguna medida se esperara hasta que vinieran los criterios del Tribunal de Apelaciones y de la misma sala para poder tener ya una mayor claridad en el tema de las huelgas. Igual va a pasar en este caso concreto, realmente. Don Belisario, permítame ir a una pausa, la única que vamos a tener hoy en Matices, agradeciéndoles por supuesto a la gente que está preguntando y que está enviando sus mensajes a través de redes sociales. Yo he intentado ir resumiendo las principales dudas de ustedes. Vamos a ir a la pausa, regresamos, nos quedan 3 minutos de programa nada más y después don Belisario tendrá que escoger la canción con la que quiere cerrar el programa. Entonces vamos a hacer la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Belisario Solano nos acompaña, es especialista en derecho laboral, entre muchas otras cosas. Hoy, analizando el fallo de la jueza Carolina Fallas del Juzgado de Trabajo de Desamparados sobre Uber. Don Belisario, si un chofer de Uber o ex chofer de Uber llegara hoy a esa oficina tan bonita que usted tiene ahí en Cartago, y se sentara frente a usted y le dice, ¿demando o no demando? ¿Se le abrió una ventanita con esto? ¿Usted esperaría o no? Sí, yo demandaría, no tendría ningún problema. Más bien tomaría la resolución para sanear las falencias de la demanda. Ok, aquí si uno hace la radiografía de la demanda, es importante resolver cosas que el actor no pudo llevar hacia adelante, como por ejemplo esas gravísimas contradicciones en las que incurrieron en la audiencia, ¿verdad? Porque por un lado pidieron 6,000 horas extras de toda la relación laboral, pero dijeron en algún momento, no tuve feriados y no tuve días de descanso. Eso materialmente es casi imposible de creer. Y a la hora que lo llevan a la declaración confesional, ahí terminó diciendo cuáles días de descanso tenía y no supo precisar ni siquiera en la demanda cuáles días feriados. Entonces, esta demanda lo que nos enseña, esta sentencia lo que nos enseña a los abogados es a tener cuidado con el tema de las pretensiones genéricas versus la calidad de la prueba que pueda tener uno en el momento de que se llegue la audiencia complementaria. Normal. Sin embargo, podemos resumir entonces que es un fallo interesante, que el análisis que hace la jueza es interesante, que la sentencia a la luz, digamos, de la jurisprudencia y la doctrina podría tener algunas vulnerabilidades de atacar en apelación y que no es para nada definitivo.
el fallo del juzgado de trabajo de Desamparados, que ni siquiera es el juzgado, pues debe haber muchos jueces de trabajo, es de una jueza del juzgado de trabajo, Belisario. Es una jueza del juzgado laboral del Tercer Circuito Judicial de San José, entendido Desamparados, y veremos a ver qué pensarán otros jueces sobre el particular. Así es que vamos a ver qué sucede en este nuevo amanecer. Pero interesante sí es. Muy interesante, sin duda alguna. Se le movieron los cimientos a estas transnacionales, se movió el piso a un grupo que en alguna medida estaba ejerciendo ciertas acciones de carácter dictatorial en el manejo de esas relaciones, toda vez de que controlaban los ingresos, controlaban las formas de pago, las relaciones sociales, castigaban y luego preguntaban. En fin, hay cosas que nos permite entender que podríamos estar a las puertas de un nuevo amanecer en este tipo de relaciones, y que un nuevo sol pueda empezar a brillar y empecemos a movernos en una línea de división que permita ir teniendo mayor fuerza para ir rescatando y peleando por esos derechos. Don Belisario, muchísimas gracias por acompañarnos. No, encantado, don Randall, a la orden. Cuéntenos con qué canción le gustaría irse. Precisamente en este cierre que estaba haciendo, estaba viendo la letra de Cintia Erivo, Stand Up, Levántate, en donde precisamente nos llama o nos motiva a movernos hacia una nueva línea, hacia donde tenemos que tomar decisiones, en donde si pierdo algo de sangre en el camino, no importa, lo importante es pelear con fuerza. Eso es lo que dice Cintia Erivo. Stand Up será la canción entonces que despida Matices hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana nos escuchamos y nos vemos en Matices. Feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Explorando.